Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal Cubeando. Hoy vengo con un vídeo en el que voy a hablar de los conceptos básicos para resolver el cubo de Rubik a ciegas. Dentro cabecera. Tengo idea de que quizá sea una serie de vídeos. En este primer vídeo solamente voy a hablar de conceptos básicos sin entrar en ningún método en concreto. Pero bueno, hace tiempo había hecho un vídeo sobre Ru, parece que gustó bastante, me comentasteis por qué no haces más vídeos sobre otros métodos de resolver el cubo 3×3 que no sean el típico de principiantes o Friedrich que más o menos conoce todo el mundo, y he pensado que una buena forma de continuar después de Ru sería hablar de métodos de resolución a ciegas porque son muy diferentes a los métodos tradicionales y muy interesantes. Y lo primero que vamos a ver es por qué no funcionan los métodos convencionales de resolver el cubo de Rubik cuando lo queremos resolver a ciegas. Por ejemplo, en Friedrich, en Ru, en principiantes, resolvemos las piezas sin preocuparnos por lo que les ocurre a las demás. Y vamos a verlo mejor con un ejemplo. Aquí tengo estos dos cubos, están los dos mezclados con el mismo scramble, como veis, ahora mismo son exactamente iguales. Vamos a dejar uno por aquí y vamos a empezar una resolución de Friedrich con el otro. Por ejemplo, pues vamos a hacer la cruz, simplemente. Vamos a colocar, por ejemplo, esta arista naranja. Ahora la llevamos a su centro. Ahora colocamos la verde. Ahora llevamos la roja aquí. La colocamos en su sitio y por último acabamos de bajar la azul y ya tenemos nuestras cuatro aristas alineadas con su centro. Hemos comenzado la resolución, ahora seguiríamos con los pares, etc. Pero vamos a ver qué ha pasado aquí. Bueno, obviamente, pues en el centro blanco tenemos estas piezas resueltas que aquí no lo estaban, pero ¿qué ha ocurrido con las piezas que aún no hemos resuelto? Pues si os fijáis, los cubos ya no se parecen absolutamente en nada. Este cubo no solo he resuelto estas cuatro piezas, sino que he mezclado todas las demás. De forma que ya no están prácticamente ninguna de ellas en el sitio donde yo las podría teóricamente haber memorizado para resolver el cubo a ciegas. Así que está claro que excepto que tengamos una memoria privilegiada y una visión espacial inmejorable para seguir trazando el camino que siguen todas las piezas con cada giro que hago de cada cara, para resolver el cubo a ciegas necesitamos otros métodos, y estos métodos tienen que resolver las piezas poco a poco, de pocas en pocas, de una en una, de dos en dos, sin afectar a la posición de las otras piezas que yo he memorizado antes de comenzar la resolución. Así que aquí es donde entran pues nuestros amigos los algoritmos. Los algoritmos, como por ejemplo cualquiera que sepa resolver principiantes, utilizará una variante de Niklas, que sería algo así, que como veis, después de todos estos movimientos, 8 movimientos, el cubo está como estaba, a excepción de estas tres piezas que han ciclado. Esta ha venido aquí, la naranja y azul ha venido aquí y la azul y roja ha venido aquí. Entonces, así sí podemos plantearnos el resolver el cubo. Otro ejemplo podría ser uno de los algoritmos de Friedrich de permutación de aristas. Veis que la azul ha venido aquí, la verde aquí y la roja aquí. El resto del cubo no se ha visto afectado. Pero incluso este enfoque, así sin más, simplemente resolver el cubo a base de algoritmos, a base de ciclos de tres aristas o permutaciones de tres esquinas, tampoco funciona. Porque cuando mezclamos el cubo y volvemos aquí con estos dos, pues bueno, podemos ahora mezclar este otra vez, pues las piezas no nos van a quedar siempre en ciclos de tres, porque podemos tener pues múltiples casos. Se nos puede quedar una pieza, por ejemplo, una pieza en su sitio pero volteada, o también una esquina rotada. Se nos pueden quedar dos piezas intercambiadas 2 a 2, nos puede quedar un ciclo de 3, pero también nos puede quedar un ciclo de 5 piezas.
Y si empezamos a hacer ciclos de 3 por todo el cubo, uno por aquí y colocamos a lo mejor estas dos piezas, pero esta ya se viene aquí y tampoco está resuelta, pero ya no está donde la memorizamos, ahora hago otro ciclo de 3 por aquí, pues está claro que eso tampoco funcionaría. Así que, por este motivo, necesitamos utilizar un método más ordenado. La idea es que intercambiemos siempre las piezas a su posición resuelta desde una única posición específica del cubo. Imaginaos que todas las esquinas del cubo las voy a resolver colocándolas desde esta única posición. Y será en esta única posición donde podré permitirme mover temporalmente una pieza que todavía no haya resuelto para desde ahí colocarla, llevarla a su posición resuelta. El resto de piezas del cubo estarán o bien ya resueltas, porque ya las he resuelto antes, o bien exactamente donde las memoricé. Y esa será la única excepción. Entonces, a esta posición especial, que podría ser, como os digo, esta, le vamos a llamar buffer en inglés, que os lo dejo por aquí escrito, o en español le podríamos llamar almacén temporal, porque es la posición donde temporalmente vamos a almacenar las piezas antes de resolverlas. Y tanto esa posición que elijamos como buffer o como almacén temporal, como la pieza que va resuelta ahí, pues juegan un papel fundamental en la forma en la que tenemos que utilizar el método de resolución. Vamos a imaginar que el proceso de resolución pues comenzaría, si este fuera nuestro buffer o nuestro almacén, intercambiando la primera pieza que me encuentro aquí, y ahora pues quizás lo vemos mejor con un cubo mezclado. Imaginad, los cojo en la misma orientación, verde y blanco, pues imaginad que la primera pieza que tengo aquí la llevo a su posición resuelta y la intercambio por la pieza que está en esa posición. Por ejemplo, esta es la blanca, azul y roja, que iría aquí. La intercambiaría por la pieza que está ahí y continuaría. Ahora, esa pieza que me acabo de traer al resolver esta, la llevaría a su posición resuelta y así sucesivamente hasta que al final, pues la pieza que me quedaría aquí ya sería la pieza que va aquí resuelta en la posición del buffer o del almacén y con eso ya, en teoría, habría completado la resolución de esas piezas. Esto lo vamos a ver mejor con un ejemplo, pero el ejemplo no lo voy a poner con el cubo porque pues por aquí, hasta que nos acostumbremos ahora, es un poquito difícil visualizar las cosas. Lo vamos a ver con unas cartas. Vamos a coger unas cartas de una baraja de póker y las vamos a colocar aquí. Por ejemplo, de esta manera. Y vamos a imaginarnos que esta posición, la primera posición, es nuestra posición buffer o almacén. Entonces yo, para volver a ordenar estas cartas, que ahora mismo están desordenadas, vamos a suponer que esta es la posición 1, 2, 3 y 4, solamente puedo hacer intercambios de una carta con la carta que está en el buffer, que como digo es esta primera posición. Así que ahora veo que aquí en el buffer tengo la carta, es el 3 de picas, la llevaría a la posición 3, que sería esta, y la intercambio con la carta que me encuentro aquí. Tan fácil como hacer esto. Habríamos hecho un intercambio, el 3 ya está colocado, 1, 2 y 3, y ahora en el buffer tengo la carta que estaba aquí, en la posición 3, que en este caso es el 2 de picas. Pues ahora llevamos el 2 de picas a su posición y lo intercambiamos con la carta que nos encontremos allí, en este caso con el 4. Lo intercambiamos, el 2 ya está resuelto, y en la posición buffer o almacén nos queda el 4 de picas. Pues lo intercambiamos a su posición resuelta por la carta que nos encontremos allí. Intercambiamos, ya está el 4 resuelto y me ha entrado en el buffer el 1 de picas, que es la carta que va a ir resuelta. He completado el ciclo y ya tengo las cartas ordenadas con un método en el que lo único que puedo hacer son intercambiar una carta de cualquier posición con la carta que está en la posición
del buffer. Pues en esto es en lo que se fundamentan todos los métodos de resolución del cubo de Rubik a ciegas. Cuando volvamos al cubo, la posición buffer puede ser distinta. Dependiendo del método que usemos, puede ser más conveniente utilizar una posición de buffer u otra. Como siempre vamos a comenzar a resolver las piezas con la que está en el buffer, con el cubo mezclado, también a la hora de memorizar el cubo antes de resolverlo, vamos a empezar a memorizar siempre por la posición buffer. Así que, obviamente, hay que tenerla muy presente siempre. Por ejemplo, esta resolución que hemos hecho con las cartas, para memorizarla, pues sería tan fácil como en el buffer teníamos el 3, luego nos encontramos en la posición del 3 el 2, y después, si recordáis, en esta posición estaba el 4, y ya el 4 lo intercambié con el 1, que eso ya no necesito memorizarlo, porque obviamente cuando resuelvo las otras 3, esta ya queda automáticamente resuelta porque ya no hay más lugares a donde ir. Así que la memorización para este pequeño ciclo de 4 cartas sería 3, 2, 4. Tras esos 3 intercambios, llegamos al buffer y se nos completaría el ciclo. Acabamos de ver las bases de cómo podemos resolver. Bueno, eran unas cartas, pero de igual manera podríamos resolver el cubo de Rubik mediante intercambios entre dos piezas. Y de forma intuitiva hemos visto cómo eso hacía que siguiéramos un camino y al final de ese camino se cerraba el ciclo. Así que de forma intuitiva ya hemos visto el concepto de ciclo. El ciclo sería ese camino cerrado que vamos recorriendo a medida que vamos intercambiando piezas y resolviéndolas de una en una y trayéndonos la siguiente pieza a nuestra posición buffer. Cuando tenemos el cubo mezclado, pues siempre nos vamos a encontrar las piezas formando este tipo de ciclos. Si tenemos suerte y solamente tenemos un ciclo, pues imaginad que esta pieza tendría que venir aquí. Obviamente ahora está el cubo resuelto, pero nos lo imaginamos. Esta pieza tendría que venir aquí, luego está aquí, luego está aquí, luego está aquí, está aquí, está aquí, está aquí y está finalmente aquí. Pues podríamos tener un solo ciclo de las 8 esquinas. Eso si tuviéramos suerte. De tal manera que simplemente vamos trazando ese ciclo y hemos resuelto las 8 esquinas. Pero en muchos casos, como hemos dicho antes, cuando hemos visto los cubos mezclados, vamos a tener 2 o incluso más ciclos de piezas. También podemos tener, como habíamos visto, no sé si era aquí, piezas en su sitio, pero mal orientadas, que es un caso especial, que también veremos más adelante cómo manejarlo. El caso es que va a ser raro el caso en el que tengamos un solo ciclo. Entonces, si tenemos un solo ciclo, fenomenal, podemos ir colocando todas las piezas, pero si tenemos más de un ciclo, solo uno de ellos va a pasar por la posición del buffer. Así que, ¿qué podemos hacer con el resto de ciclos? Imaginaos otro ciclo por aquí, que no pasa por la posición del buffer. Pues lo vamos a ver también con un ejemplo. Y el ejemplo lo vamos a poner con las cartas. Vamos a poner, por ejemplo, esto así, y ahora estas dos así. Tenemos estas 5 cartas, están mezcladas, y comenzamos con la estrategia de resolución que teníamos antes. En el buffer tenemos la carta número 3, la intercambiamos a su posición resuelta y traemos al buffer la carta que estaba allí, que en este caso es el 2. Hacemos el siguiente intercambio. Esta tiene que ir a la posición 2, la intercambiamos por la carta que está allí, y la carta que estaba allí es la carta 1, cuya posición resuelta es el buffer. Hemos completado el ciclo, pero no hemos acabado. Estas dos cartas que vemos aquí todavía no están resueltas, están ahora mismo intercambiadas. Entonces, ¿qué podemos hacer con esta estrategia de intercambiar siempre la carta que tengo en la primera posición con otra cualquiera? ¿Cómo puedo hacer, una vez que he terminado el primer ciclo, para resolver el resto de cartas? Pues hasta ahora hemos utilizado los intercambios únicamente para resolver cartas. Hemos colocado cada carta resuelta en su sitio. Ahora lo vamos a usar para conectar este primer ciclo que teníamos aquí de 3 cartas con el segundo que tenemos aquí y estas otras 2. Para ello,
una vez que hemos completado este primer ciclo y tengo la carta del buffer en su posición, la intercambio con otra carta cualquiera de las que aún no se ha resuelto. Por ejemplo, en este caso, con esta. La intercambiamos. En este caso no estoy resolviendo nada, pero ahora he enlazado el primer ciclo con el segundo. Es lo que en inglés se llama break into new cycle, que muchas veces lo he visto o lo he oído traducir como romper ciclo, pero que yo creo que es una mala traducción del break en inglés, porque break into new cycle lo que significa es entrar en un nuevo ciclo. Esto es como la puerta de entrada. Yo lo que he hecho es intercambiar la pieza del buffer con una de las cartas que estaban en ese otro ciclo, todavía sin resolver, y con eso he entrado en este ciclo. Ahora ya en la posición buffer tengo la carta número 5 y ahora la puedo intercambiar a su posición resuelta. La colocamos y ahora en el buffer tengo el número 4, lo intercambio a su posición resuelta. Y otra vez tengo la carta que va en el buffer también resuelta en su posición. Esta vez ya sí, con estos dos ciclos he recorrido todas las cartas y ya las tengo 1, 2, 3, 4, 5 correctamente ordenadas. Cuando estemos resolviendo el cubo o memorizando el cubo, ¿cómo voy a saber yo que he vuelto a completar ese segundo o ese tercer ciclo y que por tanto vuelvo a tener en el buffer la pieza que va en la posición del buffer? Pues es muy fácil. Cuando vuelva durante mi trazado de mi memorización a pasar por la carta o por la posición en la que entré en el nuevo ciclo. En este caso, en el primer ciclo habíamos hecho creo que 3 y 2. Después saltamos a la posición 4, que es donde estaba el 5. Después resolvimos el 5 y después resolvimos el 4. Como veis, hemos tocado el 4 dos veces. La memorización de esta resolución sería 3, 2, 4, 5, 4. Si queréis, vuelvo a poner las cartas como estaban y lo veremos mejor. 3, 1, 2, 5, 4. Y repasamos cómo sería la memorización. Tengo la carta 3, que me lleva aquí. Esta es la 2, que me lleva aquí. Esta es la carta del buffer. Y como todavía me faltan por resolver estas dos, lo que hemos hecho es mandar la carta del buffer a la posición 4. Ahí teníamos el 5 y aquí volvemos a tener el 4. Nos tenemos que dar cuenta de que el salto que hacemos de un ciclo a otro nos obliga a memorizar una posición más y esa posición de entrada al ciclo la vamos a tocar dos veces. Esto es muy útil tanto para saber cuándo hemos completado un ciclo como también para saber cuándo hemos completado la memorización de todo el cubo. Yo creo que algo en lo que a estas alturas del vídeo todos habréis caído es que resolver el cubo de esta forma, mediante intercambios 2 a 2 que van trazando estos ciclos, tiene otra restricción, y es que vamos a tener que resolver el cubo por cada tipo de pieza por separado. Obviamente no puedo intercambiar una esquina a la posición de una arista en un cubo de Rubik, así que voy a tener que resolver las esquinas primero y después las aristas, o viceversa. Esto también implica que voy a tener un buffer o almacén temporal para esquinas, que hemos puesto como ejemplo antes este, y otro para aristas, que podría ser este, o podría ser este, o podría ser este. Hasta ahora hemos simplificado los ejemplos con las cartas, pues haciendo intercambios de una carta con otra, desde la posición del buffer, pero muy probablemente todos también sabréis que en un cubo de Rubik no es posible intercambiar solamente dos piezas sin afectar a alguna otra. Vamos a ver ahora el porqué de esta restricción en el cubo de Rubik y también por qué es importante para entender el siguiente concepto, que es lo que en resolución a ciegas se llama paridad, porque no es el mismo tipo de paridad que nos podemos encontrar en otro tipo de resoluciones o en otro tipo de cubos. Imaginad que sacamos estas dos esquinas, las intercambiamos de posición, ahí tendríamos un único intercambio de dos piezas, como hemos visto el ejemplo con las cartas. Y esto es lo que hemos dicho que no es posible en un cubo de Rubik.
Cuando tenemos un ciclo de 3, por ejemplo, ahora acabo de hacer un ciclo de 3 esquinas, en realidad lo que tenemos son 2 intercambios y esto se ve mucho mejor con las cartas. Vamos a poner otra vez el ejemplo. Esto sería un ciclo de 3 que se resuelve con 2 intercambios. Primero intercambiamos la posición buffer a su posición resuelta, esto es un intercambio, y ahora intercambiamos el 2 a su posición resuelta, esto es un segundo intercambio. Así sucesivamente, si tuviéramos un ciclo de 4, se resolvería con 3 intercambios, si tuviéramos un ciclo de 5, se resolvería con 4 intercambios. Entonces, vamos a volver a resolver el cubo, y sobre este cubo resuelto vamos a ver por qué ese comportamiento del cubo de Rubik. Vamos a hacer un giro de 180 grados de una cara, que es un giro legal. Esta vez no he sacado las esquinas y las he vuelto a montar, he hecho un giro de 180 grados de una cara. ¿Qué intercambios se han generado con este giro? Pues si os dais cuenta, al girar 180 grados se ha intercambiado cada una de las piezas con su pieza diagonalmente opuesta. Esta esquina con esta esquina con esta, y lo mismo las aristas, esta, la blanca con la amarilla, la roja con la naranja. Es decir, tenemos un intercambio y 2 intercambios de esquinas, número par, y un intercambio y 2 intercambios de aristas, también número par. Total, 4 intercambios. Como veis, aquí se mantienen los números pares. Pero, ¿qué ocurre si hacemos un giro de solamente 90 grados? Pues podemos ver que la esquina que estaba aquí ha venido aquí, la que estaba aquí ha venido aquí, la que estaba aquí, aquí, y esta aquí. Y lo mismo con las aristas. La arista blanca ha venido aquí, la roja aquí, la amarilla aquí y la naranja aquí. Es decir, se nos han creado 2 ciclos de 4. Un ciclo de 4 esquinas y otro ciclo de 4 aristas. Como acabamos de ver ahora con las cartas, si tenemos un ciclo de 4 se puede resolver con 3 intercambios. Por ejemplo, si intercambiamos estas 2 esquinas, la amarilla volvería a su sitio, después llevaríamos esta aquí con otro intercambio aquí, esta aquí con otro intercambio aquí, y ya la cuarta, en lugar de ir directa aquí, habría ido pasando por todas las otras posiciones hasta su sitio. Es decir, con 3 intercambios de esquinas lo habríamos resuelto. Lo mismo con las aristas. Así que si giramos la cara de un cubo de Rubik 90 grados, tenemos 3 y 3, 6 intercambios, también número par, pero aquí tenemos número impar de intercambios de esquinas y número impar de intercambios de aristas, 3 y 3. Si hacemos otro giro y otro giro y otro giro en un cubo de Rubik, nunca vamos a poder salir de esta situación, porque cada giro va a provocar o a cancelar, si por ejemplo ahora resolvemos, un número par de intercambios. Pero, contando por piezas, por esquinas y por aristas, el número de intercambios puede ser impar. Y además, obviamente, si el número es impar, lo será también el de la otra pieza. Si el número de intercambios de esquinas que tiene una mezcla, por ejemplo esta, es impar, el número de intercambios de aristas también tiene que ser impar, porque la suma total de intercambios en el cubo de Rubik siempre es par. Un ejemplo de un típico algoritmo de Friedrich en el que se da esto es la permutación tipo T, donde tenemos un intercambio, un único intercambio de esquinas y un único intercambio de 2 aristas entre sí. Así que dependiendo de la mezcla, para resolver las esquinas podemos necesitar un número impar de intercambios. Pero también sabemos que no podemos hacer un número impar de intercambios de esquinas sin afectar a las aristas, o viceversa. Pues esto, exactamente este concepto, o este problema, es lo que en resolución a ciegas llamamos tener paridad. Y ocurre, pues eso, cuando tenemos un número impar de intercambios de esquinas y de aristas, y por tanto, entre resolver un tipo de pieza y resolver el otro, vamos a tener que hacer algo para arreglar la paridad. Y ese algo que vamos a tener que hacer dependerá del método que usemos de resolución e incluso del orden. Puede ocurrir que con un método
dependiendo de si resolvemos primero esquinas o primero aristas, la forma de resolver o arreglar la paridad sea diferente. Y el tener que identificar y resolver este problema de la paridad es una, pero solo una, de las múltiples razones por las que vamos a memorizar las posiciones, el cubo, por parejas de piezas. Porque de esta manera nos va a ser mucho más fácil identificar cuando tenemos memorizada una pieza suelta, y eso querrá decir que tenemos un número impar de posiciones memorizadas y por tanto tenemos paridad. Otra simplificación que hemos tenido que hacer con los ejemplos de las cartas es que las cartas pues no tenían orientación, pero las piezas de un cubo de Rubik sí que la tienen. Y esto obviamente hay que tenerlo en cuenta a la hora de resolver, porque no es lo mismo llevar esta pieza a esta posición resuelta con su orientación correcta que con una orientación incorrecta. Por suerte, esto es mucho más sencillo de lo que ahora mismo os pueda parecer. Madre mía, voy a tener que memorizar no solo que esta pieza va aquí, sino además en qué orientación va, pero depende también de en qué orientación esté aquí. Pues no, tranquilos, porque es mucho más sencillo que eso. Aunque lo que estamos resolviendo y lo que podemos colocar e intercambiar en el cubo son piezas indivisibles, lo que vamos a memorizar y lo que vamos a trazar son pegatinas. Por ejemplo, esta pegatina o esta pegatina o esta pegatina. Aunque en un cubo de Rubik tenemos 9 por 6, 54 pegatinas, como digo, lo que resolvemos son piezas, así que lo que vamos a tener que memorizar son aproximadamente pues, 12 aristas más 8 esquinas, unas 20 piezas. Ya veremos que pueden ser menos o debido a los múltiples ciclos pueden ser más. Pero básicamente el tamaño de una memorización de un cubo de Rubik puede rondar pues eso, los 18, 20 y pocos datos, piezas, posiciones, como os digo, pegatinas. Es decir, yo ahora tengo esta pieza aquí que va aquí y lo que voy a memorizar es que mi posición buffer, que es, en realidad habíamos dicho que la posición buffer es toda la pieza, cierto, pero es en concreto la pegatina buffer, que yo estaba señalando antes, que es esta, la de la cara blanca. Voy a memorizar que esta pieza va aquí, pero voy a memorizar específicamente que esta pegatina roja va aquí, y no aquí, ni aquí. De tal manera que cuando yo la intercambie de aquí a aquí, obviamente, toda la pieza va a quedar bien colocada y bien orientada. Esto también tiene otra implicación, y es que cuando estemos cerrando un ciclo, puede ocurrir, habíamos visto con las cartas que íbamos 4, 5, y volvíamos al 4 y sabíamos que con eso habíamos completado el segundo ciclo. Cuando estemos volviendo a tocar la misma pieza por segunda vez, y eso quiere decir que hemos terminado ese ciclo y que volvemos a tener la pieza buffer en la posición buffer, puede que estemos tocando esa pieza por segunda vez. Por ejemplo, hemos saltado aquí y luego hemos hecho un ciclo por aquí y ahora volvemos aquí, pero en otra pegatina. Podemos haber entrado por esta y terminar el ciclo por esta, pero igualmente eso querrá decir que hemos completado el ciclo. Hemos estado todo el rato hablando de intercambiar las piezas a su posición resuelta. Por ejemplo, esta pieza aquí. Pero esto, obviamente, estos intercambios los podemos hacer de distintas formas que también dependen, pues eso, del método de resolución que estamos usando. Llegamos así un poco al concepto de diana, en inglés se suele llamar target, que es, básicamente, es la posición de destino a la que vamos a intercambiar las piezas cuando hagamos estos intercambios desde el buffer. Porque dependiendo del método, no siempre esa posición de diana va a ser directamente la posición resuelta de la pieza. Y me explico. Tenemos métodos avanzados como freestyle, conmutadores puros, que es una extensión de este concepto que hemos visto en el que en realidad vamos a usar conmutadores, ciclos de 3, y eso nos va a permitir resolver 2 piezas de cada vez. Por ejemplo, pues esta pieza tendría que ir aquí, y esta pieza tendría que ir aquí, y esta vendría al buffer. Es decir, resolveríamos 2 piezas de una sola vez y tendríamos en realidad 2 dianas, porque lo que en un método más básico hacemos con intercambios secuenciales de uno en uno, aquí lo haríamos con
2 intercambios en un único ciclo de 3. En estos métodos tan avanzados, las dianas son móviles. En realidad, tendríamos dianas que serían directamente la posición a la que yo quiero resolver las piezas. ¿Qué quiere esto decir? Pues que prácticamente tengo que ser capaz de hacer un ciclo de 3 entre la posición del buffer y cualquiera otras 2 posiciones de todo el cubo. Ya estaréis echando las cuentas, son muchas combinaciones y por tanto vamos a tener que aprendernos muchos algoritmos. Varios cientos incluso. En un vídeo sobre este tema de Gianfranco Juanqui le oí comentar que conoce unos 1500 algoritmos, conoce y usa unos 1500 algoritmos para resolver el cubo a ciegas. O sea, haceros una idea, yo, vamos, solo con aprender los 50 y tantos de Friedrich ya tuve problemas. Y después tenemos métodos más básicos. Vamos a resolver las piezas de una en una de forma muy parecida a como lo hemos hecho con los naipes. Esto, claro, va a reducir mucho el número de algoritmos a aprender y para reducirlo aún más, la diana va a ser una posición fija del cubo. Y entonces alguno puede pensar, si la diana es una posición fija del cubo, ¿cómo voy a colocar las piezas en su posición resuelta? Solo las puedo colocar en la diana. Correcto, correcto. Tenemos una cosa que se llama, y si no os dejo por aquí el enlace a mi vídeo, conjugados, que lo que nos hacen es lo que llamamos movimientos de setup para que podamos llevar la posición resuelta de la pieza a la posición de la diana. Por ejemplo, supongamos que tenemos el buffer de esquinas aquí y la diana de esquinas aquí. Y yo tengo que resolver esta pieza aquí. Pues lo que tendré que hacer antes de ejecutar el algoritmo que me intercambia esta pieza aquí es llevar mi posición a donde yo quiero resolver la pieza a la posición diana. Por ejemplo, así y así. Y ya tengo la posición que tenía aquí, ahora la tengo aquí. Ahora ya podría intercambiar la pieza a la posición de la diana y después tendría que deshacer el conjugado. En este caso, así y así. Con este tipo de métodos, pues obviamente vamos a necesitar 1, 2, muy pocos algoritmos, pero a cambio va a ser un método mucho menos eficiente, vamos a resolver las piezas solo de una en una en lugar de 2 en 2 y además vamos a necesitar más movimientos para resolver las piezas. Entre estos métodos más sencillos tenemos el primero que vamos a ver, que se llama Old Pokman, por el inventor. Y también, quizá, si os gusta y la verdad que tienes éxito en la serie, podríamos ver un método específico de aristas que se llama M2, que también es de diana única, pero que bueno, es un método bastante más flexible y que permite ir avanzando hacia el tema de los conmutadores, pero aún así, pues sigue siendo menos eficiente que conmutadores puros. Así, por poner unos numeritos de comparación, mientras que una resolución estándar de Friedrich o de Roux puede estar, dependiendo de la mezcla y de lo eficientes que seamos, pues entre unos 40 a 60 movimientos, una resolución con conmutadores puros, con freestyle, puede rondar los 100, 100 y poco movimientos, y sin embargo una resolución con Old Pokman fácilmente puede superar los 300, 350 movimientos. Así que, bueno, pues nos podemos hacer más o menos una idea de la eficiencia de los distintos métodos. Así que, bueno, hasta aquí este primer capítulo de introducción y, pues si os gusta y queréis más, en el próximo capítulo veremos ya con más detalle cómo trazar los ciclos, todas las posibilidades que se nos pueden presentar y que ahora no hemos visto, como piezas volteadas, etc. Cómo vamos a nombrar y, por tanto, enlazando con la memorización, las distintas posiciones o pegatinas a lo largo del cubo y también, pues eso, cómo memorizarlas y las principales estrategias mnemotécnicas para memorizar el cubo y después ya pasar a la ejecución. Si llegamos hasta ahí, pues el tercer capítulo ya sería probablemente de cómo ejecutar la resolución del cubo con Old Pokman. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado, si es así dadle like y como siempre suscribiros, dadle a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos y nos vemos en el próximo. Un saludo, adiós.